Que Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los hermanos, a todos los amigos que nos están acompañando ya en un nuevo programa de Cartas Abiertas. Hoy nuestra hermana Jackie no nos puede acompañar, pero estamos con un invitado especial, un diácono de la iglesia y además obrero de un anexo aquí en Chiclayo, nuestro hermano Orlando Reyes. Dios le bendiga, hermano. Qué gusto poder tenerlo aquí en Luis García. Amén. Dios te bendiga, Cevita. Estamos muy contentos y honrados también de parte del Señor de poder ser invitado en este precioso programa, Cartas Abiertas, que sé que es de mucha bendición. Amén. Y estamos dispuestos, hermano, a poder responder acerca de cualquier pregunta. Hoy además estaremos con un tema importante, las experiencias del cristiano. ¿Cómo es que el cristiano siempre tiene constantes experiencias? Un cristiano sin experiencias, o un cristiano con solamente experiencias pasadas, muchas veces es un cristiano débil, se puede decir, en la fe, ¿no? Ya que las experiencias siempre ayudan a que el cristiano pueda seguir adelante en los caminos del Señor. Y además hoy me comentaba, hermano, que hoy mismo recibió una experiencia más del Señor, ¿no? Coméntenos un poquito cómo es que Dios sigue obrando diariamente en el cristiano también. Amén. Claro, Cevita. A ver, las experiencias son vitales. Las experiencias son vitales en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque la vida de un verdadero cristiano es una vida activa en la palabra del Señor. Amén. Siempre a veces se ha escuchado a través de las prédicas que la palabra, amén, tiene que ser no solamente para oidores, sino hacedores de la palabra. Y bueno, en eso radica, como se dice, el cristianismo, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque, pero para llegar a ello también cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos, porque el cristianismo verdadero no es simplemente por un decir o un hecho o una costumbre, sino el cristianismo verdadero es un vivir diario y ser consciente que tenemos, como dice la Escritura, ¿no?, que tenemos un enemigo, y como dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces a veces como que no tomamos en cuenta esa realidad, y ciertamente pues si lo vemos de esa manera literal, como un león rugiente buscando a quien devorar, pues entonces yo creo que es menester de estar siempre al cuidado, ¿no? Porque en cualquier momento podemos caer. El cristiano, además, hermano, comienza su vida, valga la redundancia, dentro del cristianismo, con una experiencia que lo marca, ¿no? Claro. O sea, cuando el cristiano le entrega su vida a Cristo, es porque él recibe una experiencia, sea que siente la presencia de Dios, sea que el Señor le habló en la prédica. ¿Cómo fue más o menos su experiencia, ¿no? Su primera experiencia en el cristianismo. Amén. Mi primera experiencia fue algo tremendo, porque yo cada vez que me acuerdo de ello, cuando a veces me pongo a orar, cuando me pongo de rodillas, siempre a veces me viene al recuerdo esos momentos, y ver mi vida pasada y ver ahora mi vida, pues es algo que me quebranta. ¿Por qué? Porque para empezar, yo nací dentro de un hogar creyente, de una, entre comillas, dentro de una religión, ¿no? Con costumbres, con hábitos, pero yo siempre vi en mi hogar mucha violencia física y verbal, mucho maltrato. Entonces fui creciendo con un rencor. Pero llega el momento, hermano Cevita, en el cual, por tantas cosas que ahora yo conozco a través de la palabra, que bueno, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Como yo había hecho muchas cosas malas, llegó un límite de la cual ya no daba más. Yo creo que Dios ya estaba tratando con mi vida, a pesar de que yo era un pecador. Recuerdo que venían mis pensamientos y me ponía a analizar, porque me encontraba rodeado de muchos problemas, en mi casa, en la calle, por todo lugar. Entonces yo decía, pero ¿de qué sirve vivir? Si hay dinero, sufro; si no hay dinero, sufro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y bueno, pues sin saber que ya Dios tenía un trato conmigo, pero cuando yo llego
al camino del Señor, hermano, yo entré a la iglesia por una invitación y yo entré diciendo, voy a escuchar qué cosas les engañan a esta gente. Así llegó. Entonces, cuando yo escucho al predicador dar la palabra, de tal manera que yo pensé pues que el que me había invitado le había contado mi historia, ¿no? Porque como era un amigo, claro, yo dije, y con este amigo yo antes tomábamos, ¿no? Hacíamos las cosas del mundo, pero él se convirtió. Y bueno, pues entonces yo pensé que había un convenio ahí, pero salí, que te digo, aturdido, más confundido, porque yo entré pensando qué cosas les engañan y salí justificando al predicador. Entonces, a partir de ahí marcó, yo demoré una semana para convertirme, porque nació como en mí un reto, porque yo entré pensando qué cosas les engañaban, pero al escuchar, al justificar al pastor, entonces nació en mí el deseo de querer saber la verdad. Y todos sabemos pues que la Biblia, toda la Biblia es la palabra de Dios y todas las Biblias tienen que ser iguales, decía yo. Entonces, ese fue mi reto. Dije, mañana regreso y escucho lo que el pastor lee y voy a tomar nota. Y si es verdad, eso tiene que estar en mi Biblia católica. Así fue. Y grande fue mi sorpresa, porque en esa semana comencé todos los días a hacer lo mismo hasta que tomé mi decisión. Y un domingo le entregué mi vida al Señor y la experiencia fue preciosa, porque yo salí realmente ya con un entendimiento, diciéndole a Dios que me perdonara, porque reconocía que era un pecador, que estaba muy mal, y en mi corazón nació un día, porque yo llegué muy enfermo, tenía gastritis y úlceras, botaba sangre también, y entonces fue este reto. Yo le dije, si tú existes, le dije a Dios, cuando salimos allá a la oración, cuando hicieron el llamado, yo le dije a Dios, si tú existes, sáname. Pero yo ya estaba quebrantado ya, porque el pastor dijo, haga memoria de todo lo malo que usted ha hecho y pídale perdón. Yo comencé a rebuscar en mi mente, ¿no? Y fueron tantas cosas. Entonces yo le dije a Dios, si tú existes, sáname. Y si tú me sanas, yo te prometo que te sirve. Pero le dije de todo corazón, porque ya estaba cansado de hacerlo mal. Claro. Y hermano, cuando usted le entrega su vida al Señor, el Señor lo sana, ¿cómo es esta noticia cuando usted se la da a su familia? Cuando llega y tal vez le cuenta a su esposa, a sus hijos, ¿cómo es que fue también el cambio y la experiencia en ellos? Claro, mira, para empezar, fue un domingo en una escuela dominical, cuando yo le entregué mi vida al Señor. Y mi experiencia fue tan linda que yo lloré tanto que no me pude controlar. Y cuando abrí mis ojos, ya todos los que habían salido no habían, estaba yo solito, y entre mí decía, qué vergüenza. Claro. Y entonces regresé a mi lugar, pero había algo que no podía contener, ese llanto, no lo podía contener. Entonces cuando logré calmarme, ahora brotó algo, que fue una alegría, un gozo, que yo quería abrazar a todo el mundo. Como te dije, yo le dije a Dios, si Él existía, que me sanara. Claro. Ahora yo sé que en ese momento me sané, pero yo no me di cuenta. Yo me doy cuenta en la noche, Seba. Me doy cuenta en la noche, porque yo en las noches, a partir de las 6, mi estómago se me inflaba de la gastritis y era un cólico dolor terrible. Y yo ya no quería comer nada porque todo se me envinagraba, era desastroso. Y esa noche había llegado del culto, porque en la tarde vuelta fuimos y llegué ya tarde del culto, fue el mismo domingo, y tuve hambre, Sebas. Y tanto así que quería comer, pero luego me acordé, porque era ya de mucho tiempo esa tormenta de que yo no podía comer cualquier cosa, que siempre me cuidaba. Usted estaba acostumbrado a cuidarse, pues. Claro, a cuidarme. Entonces, en ese momento tuve hambre y quería comer y me acordé, pero me hace mal. Y ahí vino a mi memoria, pero hoy han orado por mí. Dije, en mi mente, porque no hablaba, mi esposa estaba en casa y yo le decía, en mi mente decía, aquí voy a probar y voy a comer. Si me hace mal, Dios no ha hecho nada por mí. Pero si no me hace mal, entonces Dios me ha sanado. Y le dije a mi esposa que me sirviera. Y ella me sirvió, y mi esposa no quería servirme al principio porque decía, pero te hace mal. Le digo, no, ella no sabía lo que pasaba en mi cabeza. Me dice, pero te hace mal. No, le digo, sírveme. Y me sirvió de tanto insistimiento y comí por probar.
hermano, hasta el día de hoy no he vuelto a sufrir de esa enfermedad. Y no solo me sané mi cuerpo físico de la gastritis, sino que me sanó el alma, porque desapareció a mí el deseo de tomar, de hacer lo malo, o sea, era algo tan sorprendente que yo mismo pensé que me estaba volviendo loco. Qué tremendo, ¿no? Y cuando uno recibe una experiencia, no solamente la recibe personalmente, sino que la familia se da cuenta, ¿no? De que uno recibió una experiencia y se da cuenta del cambio, se da cuenta, en su caso, de que fue sano, etcétera. ¿Cómo es que su familia luego se acerca a Cristo, ¿no? Ya usted, el Señor lo había cambiado, lo había además sanado de lo que usted estaba sufriendo. ¿Cómo es que usted llega con su familia un día a la iglesia, ¿no? ¿Cómo es que los invita? Claro, en realidad eso fue con el pasar del tiempo, porque en un principio la unión con mi esposa estaba a punto de requebrajarse. Tenía recién mi primer hijo y teníamos muchos problemas y estábamos a punto de separarnos. Yo, a manera oculta, quería abandonarla, estaba haciendo unos trámites para viajar al extranjero, supuestamente por trabajo, amén, pero sin saber de que Dios ya tenía un plan con mi vida. Entonces, cuando yo me sano, nació en mí un deseo por estar en la casa de Dios y por leer la palabra de una manera insaciable. Entonces yo estaba todos los días en el culto, todos los días, no había un día que me separe de un servicio, leía mi Biblia. Entonces, pero como había problemas con mi familia, y tú sabes, el hombre pecador, amén, a veces, para empezar, es común ahora la infidelidad. Y todo eso ocurría en mi hogar, y como yo iba todos los días al templo, mi esposa pensaba de que iba en achaque de ir al templo, pero iba por otro lado. Claro. Entonces pasó unos días y ella dice, después me cuenta, ¿no? Que dijo que, me dijo, ¿puedo acompañarte al templo? Pero más lo hacía por querer saber si realmente estaba yendo al templo. Entonces ella me acompañó, le dije, claro, comenzamos a ir. Y le gustó, también dice, ¿no? Pero ella sí demoró más tiempo que yo. Yo demoré una semanita, ella demoró a lo largo de medio año para convertirse. Más dura que yo, imagínate, gloria al Señor. Pero gracias a Dios, la palabra también llegó a calar en su corazón. Ella dice que comenzó a meditar realmente, que sí había pensado acercarse a Dios, pero nunca imaginó en una iglesia evangélica. Entonces siguió asistiendo, hasta que llegó el momento en que Dios también trató con ella y le entrega su vida al Señor. En ese tiempo todavía mi hijo estaba bebito, ¿no? Todavía muy pequeñito, tenía 8 meses. Amén. Entonces así vino mi esposa, luego ya continuamos, pasaron los años, mis hijos fueron creciendo, yendo a la escuela dominical, y para que mi hijo el mayor también le entregó su vida al Señor en el transcurso del tiempo, porque tú sabes que llega un momento en el cual cada uno tenemos que tomar una decisión. Claro, la salvación es personal, ¿no? Claro. Y luego, hermano, sus hijos ya tomaron sus caminos en el Señor también, especialmente Fran, el mayor, quien además el Señor lo utilizó por un tiempo aquí también en Elvira García, siendo nuestro profesor de adolescentes, nuestro presidente de jóvenes, y ahora siendo ya un futuro padre de familia para la gloria del Señor. Qué gozo el Señor, cómo es que de una experiencia, en este caso del padre de familia, de la cabeza del hogar, viene pues el Señor dando ya experiencias a toda la familia, ¿no? Como que bendiciendo ya a toda la familia. Queremos saludar en esta tarde a nuestro pastor Miguel Vilcarima, quien nos está viendo, nuestro hermano Roger González, nuestra hermana Jackie Guamán, que hoy no nos puede acompañar, ya que me dijo que el jueves probablemente ya está aquí, si es que hiciéramos programa, y si no, la otra semana. Nuestro hermano Carlos Guamán también nos está viendo, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Jonathan Rodríguez, hasta Lima, estuvo unos días por aquí, pero ya regresó a Lima. Que Dios te bendiga, hermano, su familia también. Nuestra hermana Ashley Stephanie, que Dios le bendiga. Mi mamá también nos está viendo, que Dios te bendiga, mamá. Y a todos los hermanos que nos ven a través de Facebook, estamos también en vivo a través de YouTube, así que comparte esta transmisión para poder llegar
a más personas. Hermano, ¿cómo es que ya estando, se puede decir, en un cargo en la iglesia, ¿no? En este caso de diácono, cómo es que es la experiencia o la primera experiencia del predicar en un altar, al pueblo del Señor? El pastor le encomienda a usted y le dice: hermano, hoy te toca predicar. Tal vez siendo diácono, o antes, tal vez algunos hermanos no empiezan predicando, porque una cosa es predicar en un aire libre, predicar en una casa, predicar en un hospital, y otra muy distinta es predicar aquí en la iglesia, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia, esa primera experiencia de predicar aquí en la iglesia? Una experiencia inolvidable, porque recuerdo la primera vez, yo quería enterrarme, hermano. No, en serio, no, es más, yo del mundo había venido con muchos problemas, digamos, si cabe, psicológicos, porque mi padre fue tan violento, tuvimos tanto maltrato. Imagínate, te voy a contar una experiencia, que estando yo en el colegio, en la secundaria, en un examen de matemáticas, ya habíamos dado, y a mí me habían anulado un ejercicio. Me lo habían anulado, y tú sabes que siempre después de los exámenes entre compañeros vamos a revisar ahí, a cotejar, a ver cuál has hecho mal. Y oye, pero esta está bien, mira, a mí me han marcado bien y a ti mal, anda, reclama. ¿Tú crees que yo era capaz de ir a reclamar? Estaba traumado, hermano, por tanto maltrato. Ya tú puedes ver ese calibre. Entonces, hermano, cuando yo llego a los caminos del Señor, le doy gracias a Dios porque el Señor rompió todas esas cadenas. Y ahora no es que uno viene a la iglesia porque trata de ganarse un lugar o porque quiera ocupar un cargo. No, hermano. Al menos en mi caso, yo vine a la iglesia. En primer lugar, no había pensado venir a la iglesia. Claro. El Señor me trajo, y desde ahora yo le sirvo, es por gratitud, por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, recuerdo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo fue esa primera experiencia, hermano? Para empezar, yo no era diácono, era todavía un hermano, era ujier, recuerdo. Amén, era un hermanito ujier, y recuerdo que en una ocasión fue el pastor anterior, el pastor Oscar Álvarez. Si nos está viendo, un saludo para él y su hermosa familia. Amén. Amén. Tenemos muy lindos recuerdos de ese siervo del Señor. Y recuerdo que el pastor Oscar me dijo, pues no, para que yo trajera la palabra. Y hermano, eso para mí fue aterrador. Y dije, ¿y ahora yo qué digo? Yo no sé predicar, no sé, Dios mío, pero nos pusimos en las manos de Dios. Y hermano, como te digo, yo rogaba, se me hacía a mí un mundo ese momento, rogaba que no llegue ese momento, pero llegó y tenía que salir. Y salí, hermano, temblando todo. ¿El pastor no estaba? El pastor no estaba. Y entonces, esa fue mi primera experiencia, inclusive que tartamudeaba, gloria al Señor, pero le doy gracias a Dios que Dios me respaldó, amén, y ahora puedo darme cuenta, como dice la Escritura, de que cuando uno ama a Dios, Dios lo único que quiere es que nos pongamos en su mano y dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y eso se ha cumplido, y hasta el día de hoy el Señor nos sigue ayudando. E inclusive, hermano, recuerdo que al principio, cuando entramos en este camino cristiano y comencé a leer la Biblia, como que no la entendía, como que quería retener la palabra y como que se me olvidaba. Volví a leer 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Me era bien difícil. Pero qué lindo es agarrarse de las promesas del Señor. Y la Biblia, pues yo escuchaba en las prédicas, el siervo decía, al que pide se le da. Inclusive el pastor tenía un programa, ¿no? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Hermano, y bueno, pues y fuimos a ser hacedores de la palabra. Y siempre ahí, Señor, enséñame tu palabra. Ayúdame a retener tantas cosas que le pedíamos al Señor y uno esforzándose, y gracias a Dios hemos ido aprendiendo, hermano. Amén.
Y también una de las experiencias del cristiano no es solamente tal vez recibir experiencias del Señor o recibir una experiencia en la iglesia, sino que una de las experiencias del cristiano es compartir, una vez que uno ya es cristiano, con la gente mundana. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que seguir trabajando, porque tienes que seguir estudiando, porque tienes un hogar en el que tal vez Claro. vives con gente que aún no es cristiana. ¿Cómo es esa experiencia, en su caso, por poner un ejemplo en el paradero, de siempre estar constantemente todos los días con gente que no es cristiana y además siempre compartir o siempre predicar la palabra del Señor, tal vez muchas veces sin que se den cuenta, sino que como que por lo bajo, ¿no? Compartir la palabra? ¿Cómo es esa experiencia de compartir todos los días con esta gente que no es cristiana, ¿no? Claro. Bueno, ahora el Señor ya nos ha honrado, hermano. Pero en un principio fue un batallar tremendo. Porque siempre al principio, cuando no te conocen, pues, ¿no? O cuando recién se están enterando, siempre el maligno va a querer detenerte, opacarte o avergonzarte. Pero qué lindo cuando realmente hay un agradecimiento y hay sobre todo esa experiencia sobrenatural, la cual habla aquí en la Biblia, cuando Cristo, amén, enseñaba al maestro Nicodemo que es necesario tener que nacer de nuevo. Yo creo que eso es lo principal en todo cristiano, hermano, y eso fue lo que me mantiene de pie hasta el día de hoy, esa linda experiencia. Y recuerdo que cuando en el paradero fue duro, hermano, porque todos sabían quién era, pues no, un tomador, éramos terribles, que hasta vergüenza da decir todas las cosas. Aparte de que teníamos el vicio del fútbol, ¿no? Y siempre empezábamos con el fútbol y terminábamos perdidos hasta altas horas de la madrugada. Amén. Entonces, de la noche a la mañana, Orlando cambió y ya rechazaba, inclusive hasta las invitaciones para el fútbol. Y en un principio como que se burlaban porque no lo creían. Pero comenzamos, hermano, a dar testimonio, comenzamos a compartir la palabra y recuerdo, había un señor mayor, ya mayor, por lo menos 60 y tantos, era uno de los adultos ahí y este señor es terrible, este compañero, Dios permitió que sea el instrumento para que se vuelva contrario, por decirlo así. ¿Para qué? Para que yo pueda demostrar esa templanza. Y una de las cosas de la cual yo he aprendido y he visto victorias, hermano, es que me acuerdo que venían a hacerme burla. No, que el hermano Pablo y tantos adjetivos. Claro. Y él, este señor que te digo, me buscaba la boca para yo contenderle, pues, claro. Pero ¿qué hacía yo? Me quedaba mudo, hermano. No le respondía porque todo hablaba una y otra cosa. ¿Qué le iba a responder? O sea, dije, no, yo me callaba, hermano. Y sin darme cuenta, eso lo descubrí después, sin darme cuenta de que Dios, aún callando yo mi boca, Dios me estaba dando victoria, hermano. Porque luego pasó el tiempo y ahí dentro del paradero también hay otros hermanos que también son evangélicos. Uno es de los nazarenos y a este varoncito, por la gracia de Dios, lo ganamos, porque yo lo comencé a invitar a la iglesia donde estamos congregando. Él estuvo poco tiempo, pero ¿por qué? Por la distancia, y como había una iglesia cerca a su casa, pero no era el movimiento sino de los nazarenos, él se pasó a los nazarenos y hasta ahora y se bautizó y sigue los nazarenos, ¿no? Entonces, mira, entonces este hombre atacaba y después me dijo, cuando ya había pasado toda la marea, o sea, todo el ataque, todo ya, entonces se dieron cuenta realmente mi firmeza. Ya conversando, un día me dijo, yo quise comprobar hasta dónde tú eres cristiano, así como dices, me dijo, porque lo mismo que a ti les he hecho a los otros, y no han resistido, se me han ido de boca, me dijo. Inclusive dice que sacaban la palabra, ¿no?
y se podía sentir, dice, que en lugar de darlo, para que tú entiendas, lo daban como por herirte, porque le decía, hijo del diablo, tú por hablar así te vas a ir al infierno, dice que les decía. Me dice, pero tú eres diferente porque tú te callaste. Y en realidad, hermano, yo creo que fue Dios, porque, o sea, en el mundo, pues, todo hombre, y hasta las mujeres, en algunas ocasiones somos como esos gallitos chilenos de pelea, ¿no? Somos fosforitos. Somos fosforitos. Pero, hermano, sinceramente, como que Dios me tapó la boca, porque, o sea, me atacaba, se burlaba, y a veces como que te hincaba, porque uno como humano a las cosas que te dicen como que te incomoda, pero como que no me venía respuesta, y lo único que me quedó, yo sé que Dios me ayudó, hermano. Amén. Entonces, todas esas cosas, yo sé que Dios me ha respaldado. Como te sigo diciendo, yo sé que hasta ahora el Señor me sigue ayudando. Por eso, cuán importante es que cada uno de nosotros, los hermanos que hemos creído en el Señor, mantengamos esa fidelidad al Señor. Que la Biblia dice, honra, el que honra a Dios, Dios lo honra. Así es, qué tremendo, ¿no? El cristiano va a estar compartiendo, sea en la universidad, sea en el trabajo, en el instituto, en la casa, en el barrio, en donde sea el cristiano siempre va a compartir, quiera que no, con gente que no es cristiana. Y siempre el cristiano va a estar firme en su fe, no solamente por los conocimientos que pueda tener de la palabra, sino además por esas experiencias, ¿no? Esas experiencias que lo marcan. Saludo a mi mamá que nos dice, Dios siga fortaleciendo sus corazones, hermano. Mi hermano Orlando, un pilar en la iglesia, un buen ejemplo de siervo, un ser humano, padre, esposo, por lo mejor un servidor de Jesucristo. Qué tremendo. Santo. Ese testimonio. La gloria sea para el Señor. Toda la gloria para mi papá, para mi Señor. Qué tremendo. A los hermanos y hermanas que nos están viendo a través de Facebook, estamos también a través de YouTube, y les invitamos a que puedan seguir compartiendo esta transmisión para llegar a más hermanos, a más personas. Hermano, hace unos años yo estuve en un programa, Life Team se llamaba, en la central de adolescentes, y había como que un pequeño debate, ¿no? El adolescente, ¿qué tiene que tener más? ¿Experiencias en el Señor o conocimiento en la palabra para poder defender su fe, sea en el colegio, sea en la universidad, en el instituto, en donde sea? ¿Qué es lo primordial? ¿Las experiencias o el conocimiento, ¿no? Que tiene que tener no solamente en la palabra, sino también a nivel de cristianismo, ¿no? Si te preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedes demostrar que Dios existe? Entonces tú empiezas a sacar no solamente la Biblia, sino que parte de biología, parte de algo científico, etcétera. ¿Qué es lo primordial que tiene que tener un adolescente en este caso, ¿no? Para poder defender su fe? Claro. Mira, en los adolescentes, como su palabra lo dice, ¿no? Todavía adolecen de muchas cosas. Y es una etapa donde está a veces siempre la incertidumbre. O sea, no hay como una estabilidad firme. Entonces, si los padres no son cristianos, este adolescente va a tener que aprender a batallar solo. Porque si los padres son cristianos, yo creo que depende de los padres el buen ejemplo para que ese adolescente se siga marcando y va a ser un adolescente firme en sus convicciones. ¿Por qué? Por lo que ve, que viene a ser las experiencias, pero yo creo que debe de ir de la mano también con el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando tú la lees y la crees, como que te genera fe, como que te genera confianza, o como que te genera un reto para decirle a Dios, a ver, tu palabra dice así, y yo te pido esto, pues, ¿no? Entonces, pero sí, digamos que para el adolescente, bueno, yo te he hablado de al adolescente que tiene a sus papás cristianos, pero si hay algún adolescente que no tiene a sus papás que son cristianos y está, por decir, solo en casa como cristiano, entonces yo creo que son las experiencias lo que lo va a marcar, porque a veces como humanos y como un enemigo que tenemos que siempre se opone a todo lo que se llama Dios, siempre nos va a poner una barrera o como un obstáculo para no leer la palabra, pues, ¿no? Y si en algún momento
lo hace como que no lo va a entender. Entonces yo creo que de repente es Dios ya actuando sobre cada persona, porque en realidad la conversión de cada persona es de acuerdo al trato de Dios. Y Dios no tiene el mismo trato como lo tuvo conmigo, contigo o con cualquier otro hermano, Pero siempre sino es distinto, que ¿no? Dios es especialista para cada uno de nosotros. Y con respecto a un joven, por ejemplo, ¿no? El joven que ya es un poco más marcado, tal vez, un joven que ya que tiene un poco más de sabiduría que el adolescente y está solo en la iglesia, sus papás no son cristianos, sus papás ni nadie de la familia congrega, el joven congrega solo. En ese caso, igualmente, ¿no? Las experiencias son las que siempre lo van a marcar al joven. Claro, las experiencias, ¿por qué? Porque de una u otra manera es Dios quien pelea por el ser humano. Siempre hay un enemigo que va a tratar de impedir, de alejar, es lo que hace con la humanidad. Pero es Dios que siempre también está allí, poniendo sus instrumentos, generando las situaciones, las ocasiones. Y entonces, para ello también creo que es las experiencias las que van a comenzar a marcar en la vida del cristiano. Y eso a veces es lo que te empuja a comenzar a buscar de Dios. Y ahora, una de las experiencias que ya son como que un poquito más actuales en su vida, es esa experiencia de entrar a un anexo, ¿no? A un campo que es ya fuera de la iglesia, como que se puede decir fuera de la conformidad, fuera de que ya no es solamente tu responsabilidad en la iglesia, sino que la responsabilidad del pastor. Uno solamente en su caso ayuda como diácono o como líder tal vez de alguna sociedad, pero en el caso de un anexo es distinto porque es usted quien está a cargo de todo el anexo, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia y cómo recibió esa noticia también de que iba a apoyar en ese anexo? Amén. Cuando recibí la noticia realmente era un reto y humanamente como que no queríamos tomar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú te enfrentas a algo mayor y nosotros sabemos por la palabra que no es cualquier cosa, sino es una responsabilidad que a la postre vamos a tenerle que rendir cuentas a Dios. Yes. Entonces eso, y mira, y entre los dos, te hablo con mi esposa no quería, amén, no quería, pero hay algo en el corazón, hermano, como tú hace un momento has dicho, que soy diácono de la iglesia, y permíteme poder explicar acerca de lo que es diácono. Claro. Porque diácono tiene un significado, hermano, y sabemos todo, acá siempre nos han enseñado que después del pastor que está al cargo de una iglesia están los diáconos, o sea, vienen a ser como copastores, como copastores. Entonces la Biblia también nos enseña acerca de los diáconos, inclusive habla del mártir Sebastián, ¿me entiende? Entonces el diácono, hermano, si comenzamos a investigar qué significa esa palabra, y cuando yo la investigué y la encontré, pude notarlo con mis hechos, que yo sin saber lo que significaba, era algo de la cual yo hacía, ¿me entiendes? Entonces, diácono significa, yendo a la palabra griega, dice diáconos con K, significa servidor, amén. Entonces, si significa servidor, ¿qué cosa es servidor? ¿Qué cosa es sirviente? Porque eso es lo que significa diácono. Entonces quiere decir que Dios te ha llamado para su servicio. Le vamos a servir a Dios, pero también para servir a nuestro prójimo, porque la Biblia dice que el que dice que ama a Dios, ame también a su prójimo, ¿verdad? Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, es el mejor testimonio de la cual amamos a Dios. Amén. Entonces, hermano, cuando yo fui elegido de diácono, para mí ahí fue un reto también, porque pues uno llega a la iglesia cero, uno no ha tenido experiencias en ese desenvolvimiento, en ese cargo, ¿no? Esos cargos, hermano, pero qué lindo es
qué lindo es cuando realmente el ser humano deposita su confianza en Dios. Y eso es en todas las áreas de la vida del ser humano, en todas las áreas. A veces suele parecer como exagerado en algo sencillo, no, pero como una vez dijo un señor, no, pero ¿qué lo voy a estar molestando a mi viejecito? Decía, a veces por pedirle algo simple. Pero mira su expresión, ¿qué lo voy a estar molestando a mi viejecito? Dice, o sea, piensan como que Dios está muy cansado, está viejito. Un ancianito es. Y no, hermano, Dios nos sustenta a todos. ¿Qué viejecito? Los viejecitos somos nosotros. Amén. Entonces, entendiendo eso, hermano, entonces uno le da gracias a Dios, pues, porque imagínate, viniendo de un mundo donde en lugar de hacer bien hacíamos daño, ahora estar en un lugar que queremos hacer el bien y ayudar. Y yendo a lo espiritual, yo creo que el mejor bien que el hombre puede hacer, en lugar de darle un pan físico, literal, para que se alimente, es mejor darle el pan espiritual. Porque ese pan físico lo come y al rato tiene hambre, pero el pan espiritual te va a alimentar, que te va a sustentar. Y como dice la Escritura, que es el pan de vida, lo cual lleva a vida eterna. Amén. Entonces, cuando ya el Señor me dio esta responsabilidad de diaconado, de diácono, hermano, las cosas que uno hace, te lo digo delante de Dios, no lo hacemos por obligación, no porque nos vean, sino porque estamos agradecidos. Y eso es lo lindo, porque cuando tú lo haces por obligación o porque te vean, llega un momento en el cual te cansas. Y cuando a veces un hermano o hermana te pide un favor y otro favor y esto, ya tanto ya. O sea, no hay servidumbre de corazón, de agradecimiento, sino simplemente por compromiso, y eso cansa. Es como cuando alguien va a servir al cristianismo, ¿no? Yo estoy en una iglesia y no porque esté en una iglesia soy cristiano, porque hay muchos dentro de un templo, en una iglesia, que no todos son cristianos. Amén. Entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? Aquel que le sirve a Dios por agradecimiento. Y el que está agradecido, el que ama, en las buenas y en las malas va a ser fiel, pues. ¿Me entiendes? En los momentos fáciles o momentos duros va a ser fiel. Pero cuando no estamos en la iglesia por agradecimiento, entonces llega un momento en el cual te cansa, pues, ¿no? Entonces, hermano, inclusive hubo un tiempo, hubo una experiencia cuando llegó el momento en la cual me cambiaron, me sacaron, y ahí tuve una experiencia, porque nunca, te lo digo delante de Dios, nunca pensé que me iba a doler el simplemente que me sacaran del diaconado. Claro. Y sentí ese dolor, así literal, me entristeció, y dije, santo. Pero hubo una respuesta en mi corazón y dije, bueno, si me siento a la banca, pero el hecho es que ya no sea diácono, igual voy a apoyar, voy a trabajar, voy a dar lo mejor que tengo de mí. Y sí, hermano. Y sin darme cuenta, al poco tiempo, Dios utilizó al siervo y me restituyó en el lugar. Y sin pensarlo, como tú lo has mencionado, ahora pues hay mucha necesidad aquí y en todas partes del mundo de personas que estén dispuestos a ir a predicar la palabra. Y si, bueno, pues amamos, ahora pues estamos dispuestos, ¿no? Y cuando el Señor nos llamó a través de su siervo para ir a apoyar esa obra, realmente, como te dije, humanamente como que no. Pero cuando nos ponemos a analizar, a reflexionar de lo que Dios ha hecho con nosotros, y viendo la necesidad que hay en la humanidad, en los hombres, todas las cosas que hacen, entonces realmente se siente la carga de poder abrir tu boca. Y si nos llamas para tal lugar, pues amén, hermano. Qué tremendo, ¿no? El servir al Señor, siempre el Señor como que nos va cambiando de un lugar a otro, de un aspecto a otro, de una área a otra, y siempre el cristiano va a estar dispuesto a poder servir al Señor
en el área en que nos ponga. Nuestro pastor Manuel Dávila también nos saluda. Dios los bendiga, Santo. siervos. Saludos a todos los que están viendo este programa, este hermoso programa, Cartas Abiertas. Dios le bendiga. Amén. A nuestro pastor también Dios que le nos está bendiga. viendo. Y a todos los hermanos les invitamos a que puedan compartir. Si es que usted quisiera apoyar también la obra del Señor, ahí estarán saliendo unos QRs de Yape, o si está en el extranjero, de PayPal, para que usted también pueda colaborar con la obra del Señor aquí en Elvira García. Está haciendo un calor terrible. El Señor ha mandado, parece, una pequeña llovizna para que ya baje un poquito el calor, parece, ¿no? Hermano, dentro también de las experiencias del cristiano es el ayuno, la vigilia, es la oración antes del servicio, durante el servicio y aún después del servicio. Algunos hermanos se quedan. ¿Cómo es esa experiencia continua en el cristiano de siempre experimentar la presencia del Señor? Hay un momento también en el que yo lo pude experimentar y le comenté a Fran en su tiempo cuando era mi líder, y le dije: Fran, en 2 semanas no he sentido nada, le dije. En 2 semanas no he podido llorar, me he arrodillado, le he pedido al Señor, el Señor no me ha hecho sentir nada, le dije a Fran. Entonces me preocupé, como uno como cristiano se preocupa. Amén. Y le dije: ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué he hecho mal? Si le estoy preguntando al Señor y el Señor no me contesta, ¿no? En la prédica no me dice nada y en su palabra no me dice nada, entonces ¿qué estoy haciendo mal?, le pregunté. Y me dijo que era un tiempo en el que todos los cristianos pasamos, un tiempo de sequía espiritual. ¿Cómo el cristiano puede sobrellevar esta sequía espiritual, que es muchas veces obligatoria en el cristiano, para que le podamos servir más al Señor con más intensidad muchas veces, ¿no? Claro. Realmente Dios es sabio, hermano. Dios es muy sabio. Dios permite todas las cosas, por eso dice la Escritura: toda obra para bien para los que en Dios confían. Amén. Entonces, es verdad que hay momentos en la cual como que nos secamos un poquito, ¿no? Como que ya no podemos sentir la presencia de Dios. Pero yo creo que Dios lo permite porque a través de esas circunstancias Dios puede pesar nuestro corazón. A través de esa experiencia Dios está viendo si realmente anhelas, porque, hermano, triste es cuando el cristiano, al sentir eso, no se preocupe. Yo creo que como todo hijo de Dios, que amamos a Dios, eso debe ser de preocupación. Claro. Y esa experiencia que tú, como me cuentas, le compartiste a Fran, la hemos pasado todo, hermano. Porque también en su debido tiempo uno también le preguntó al Señor, o a veces como que nos autoevaluamos, ¿no? Y decimos: ¿pero qué he hecho mal? Claro. Gloria a Dios. Y claro, en algún momento delante de Dios siempre le vamos a estar fallando al Señor. Siempre le vamos a fallar. ¿Por qué? Por nuestra misma naturaleza, amén, humana. Pero lo importante es que nunca desaparezca ese deseo de querer seguir experimentándole. Ahora, llega el momento también en el cual Dios permite que el maligno cree un montón de situaciones, porque a través de eso también Dios nos va probando, para que, o a veces el maligno se aprovecha por una flaqueza o una debilidad que uno comete y le ofendemos a Dios. Entonces, quizá no es de muerte como para que Dios se aleje de ti totalmente, pero el maligno lo utiliza como un fuerte para acusarte y decirte: no, ya no te escucha, mira, por esto, ya no te oye, ya eres desechado por esto. Pero ahí Dios lo permite porque también quiere ver la fortaleza del creyente. Porque ciertamente, hermano, sabemos que el orar es un batallar, es una guerra, es una pelea. Cuando uno intercede por alguien, tú te estás metiendo en otro terreno. Es como cuando, por ejemplo, ¿no? Por decir, un comerciante tiene a cargo tantos clientes y viene otro comerciante
amén, y ofrece, entonces este va a querer hacer la competencia y si no puede, le hace la guerra tanto a él como al otro. Por ejemplo, por decir ahora, por poner, si cabe el ejemplo, a ver, con la gente, con las mafias. Y cuando un grupo se encuentra atacado por otro grupo que le están quitando los clientes, entonces, ¿qué hace? Se vengan a veces con la persona. Y Satanás es prototipo de esa maldad. Entonces, el diablo nunca se va a quedar con los brazos cruzados cuando ve que un cristiano se le va de las manos. Cuando ve, que una persona a la cual él tenía esclavo se le va de sus manos. Entonces siempre le va a hacer la vida imposible. Yo recuerdo, ahorita que me viene a mi memoria, hermano, cuando yo me convertí, siempre brotaba en mi pensamiento una duda, que cómo sé que yo soy salvo, porque la Biblia nos enseña y también la prédica nos decía, pues tú crees por fe, haz la oración y tú crees por fe y eres salvo. Es así, ¿no, verdad? Entonces, pero yo quería saber más, o sea, como era seguro, ¿no? Como era nuevo, el diablo se aprovechaba de mi falta de conocimiento, de experiencias, y me ponía esa duda, pero ¿cómo sé que soy salvo? Sigo siendo el mismo, hermano, y eso brotaba siempre, hasta que un día escuché una prédica, y justamente de eso, y si hay algo que tú dudas, pídele a Dios. Y comencé a orar, Señor, perdóname, pero quiero que me, ¿cómo le llaman eso? Que me confirmes, quiero que me confirmes que realmente yo soy salvo. ¿Cómo sé que soy salvo? Era nuevo, amén. Y hermano, y una noche tuve un sueño, una experiencia terrible, varón. Soñé, hermano, que estaba en un lugar que yo buscaba a mi familia, pero dentro de mi familia yo buscaba un objeto, algo, y que yo iba en esa habitación, no encontraba, entraba a un cuarto, no había nada, hasta que encuentro en una habitación, encuentro a mi familia rodeada, sentada en un círculo, y en medio, tipo esas prácticas que hacen del ocultismo, eso, que estaba así mi familia y otras personas en un círculo sentado con las piernas cruzadas, y en medio había un fuego, una llama, así un fuego, candela. Y cuando yo llego y miro que estaban ahí, y de repente el fuego reventó, ¡pum! Y apareció un personaje, así como esos que salen como los genios, un gorrito típico acá, claro, ¿no? Y con sus ropas esas anchas, así como los del oriente. Apareció un tipo así, ancho, fornido, en medio. Y cuando yo lo vi, eso ocurrió en mi sueño, y cuando yo lo vi, me quedé paralizado, y como que ya no podía moverme. Y el hombre apareció así, con los brazos cruzados, y cuando levantó su mirada, iba sacando sus brazos, y le vi en su mano una daga, esas dobladas, amén, le vi una daga en sus manos. Entonces, y cuando se iba levantando, y yo lo miré, hermano, mi estómago se comenzaba a derretir, en mi sueño, en mi experiencia, mi estómago como que se comenzaba a derretir, y yo quería huir, pero no podía, y de repente el hombre soltó, le vi la daga, y se paró, y me dijo, así es que tú quieres cambiar, quieres ser otro, y con la daga que me apuntaba me dijo, solo dame una oportunidad y te pondré de cabeza, y ¡plum! Me zampó la daga en mi estómago, y me levanté gritando, asustado, sudando, asustado. Era de madrugada. Me tiré de rodillas, hermano, y comencé a orar, a reprender al diablo. Estaba temblando, hermano. Era una experiencia, bueno, yo te lo cuento, pero la cosa es que tú lo vivas. Son experiencias, hermano. Yo me levanté temblando, llorando, asustado, y mi esposa asustada porque me levanté gritando, ¿qué pasa, hermano? Y me tiré de rodillas y me puse a orar, y en lo que estaba orando sentí la presencia de Dios, y vino una calma. Me calmé porque estaba con miedo, me calmé, y al rato vino el entendimiento. Así es que tú quieres cambiar, quieres ser otro, solo dame una oportunidad. Y esa palabra, solo dame, ¿quién dice dame? Cuando ya te pierde. Entonces yo entendí que ya no pertenecía al diablo.
Claro. Ahora le pertenecía a mi Estaba Dios. salvo. Y desde ahí se me fue la duda de que si era o no era salvo, hermano. Y claro, o sea, el cristiano muchas veces pide ese tipo de confirmaciones, ¿no? Señor, fuiste tú quien me habló mediante el hermano, fuiste tú quien me salvó, o fuiste tú quien me dio esta experiencia cuando yo estaba orando, o fue una emoción, ¿no? Muchas veces el cristiano dice eso, ¿no? Para mí que fue una emoción nada más, no creo que el Señor me haya confirmado esto, no creo que el Señor me haya dicho esto, pero sí, muchas veces es el Señor. Y ahora que usted nos comentaba de los sueños, hay muchos pastores, no sé si de esta hora, y muchos hermanos que comentan y dicen que los sueños no son como que de Dios, ¿no? No son experiencias vividas, sino que simplemente son sueños. Pero dentro de la Biblia también habla, ¿no? De que muchos personajes recibieron sueños de parte del Señor, hubieron intérpretes además. ¿Cómo es que los sueños, el cristiano, cómo puede tomar, mejor dicho, los sueños, ¿no? Sean buenos o sean malos, siempre los sueños como que te avisan, o siempre los sueños son experiencias que el cristiano tiene que tener, o muchas veces son sueños nada más. No, mira, en realidad cuando es un trato de Dios y es a través del sueño, si en el momento tú no lo entiendes, Dios te lo va a confirmar. Pero si no, es simplemente un sueño, ¿no? Y sueños hay de todo. Como dice alguien por ahí, a veces por una tremenda frijolada tienes tremendas pesadillas. Claro. Amén. Entonces, yo creo que son casos especiales porque, como tú lo has dicho, en la Biblia también narras al respecto. Claro, acerca del sueño. Y ahorita que seguimos tocando el caso del sueño, justamente ahora yo lo compruebo realmente. Y yo no me llamo José, como José el soñador, ¿no? Mi nombre es Orlando, pero sin embargo te puedo decir que yo tengo el privilegio de la cual Dios me ha dado sueños, que no siempre, porque dicho sea de paso, hace tiempo ya que no tengo sueño, duermo y me levanto y ni me acuerdo, no, o sea, que haya tenido un sueño, no, tranquilo, ¿no? Pero yo he tenido el privilegio, hermano Sebastián, que Dios me ha hablado por sueños, y en sueños el Señor me ha llamado por mi nombre y me ha pedido que lea el libro. Te lo narro así brevemente. Recuerdo, hermano, en este tiempo cuando yo me convertí, llegaba del templo, me agarraba mi Biblia y me ponía a leer 2, 3 horas, me acostaba a las 3, a las 4 de la mañana. Hermano, como te dije, había nacido en mí cuando me convertí una sed insaciable de leer la palabra de Dios, o sea, algo que me caló tan profundo porque comencé a descubrir de lo cuán engañado estaba, hasta que un día, hermano, tuve un sueño, amén, un sueño que yo estaba en un campo verde, al rodeado, hermano, de árboles grandes, estaba como en una pradera, sí, no sé el lugar, pero que yo me encontraba así, en medio había una manta blanca, inmensa, y dentro de esa manta blanca habían cantidad de gente, entre hombres y mujeres, y todos vestidos de blanco, todos. Yo también estaba vestido de blanco, y estábamos cada uno con su grupito ahí conversando, ¿no? Yo estaba así conversando con un hermano cuando de repente escuché una voz que me dijo, Orlando, y yo regreso a mirar, y no, pues el otro grupo estaban de espaldas conversando, o sea, no había indicios de que alguien me había llamado, porque cuando alguien te llama, fulano, y tú volteas, ven, ¿no? Te llama, ¿no? Y yo volteé, no había indicios. Entonces yo pensé, me pareció. Regresé, seguí conversando y de repente volví a escuchar la voz, pero de este lado, que me dijo, Orlando. Y yo regreso a mirar rapidito y en el cielo vi una nube. Y esta nube brillaba, como que resplandecía. Y cuando yo entendí, y Dios sabe cuando tú entiendes, y cuando yo entendí, de ahí viene la voz. Entonces continuó hablando y me dijo, lee el libro, que para cuando lo termines, todo se habrá consumado. Hermano, y yo me desperté. Y no me desperté asustado,
me desperté preocupado. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy te lo recuerdo clarito todo, y lo que es de Dios nunca te vas a olvidar, pues. Esa es otra de las cosas. Mira cuántos años han pasado y lo recuerdo clarito el sueño. Y mira, y yo me puse a analizar palabra por palabra la cual escuché, porque como te digo, vi la nube y la nube resplandecía. Y cuando yo entendí que de ahí venía la voz, me dijo, lee el libro. Comencé a analizar, ¿libro? ¿Qué libro? Bueno, el que me ha hablado es Dios, y si es Dios, el libro, la Biblia. Claro. Comencé a descifrar, y me dijo que para cuando lo termines, Dios quiere que lea toda la Biblia, todo se habrá consumado. Ahora yo no entendía la palabra consumado, entonces eso me preocupó, porque yo entendía que consumado, entonces Dios me estaba advirtiendo que me prepare porque me iba a morir. Así lo entendí, y yo asustado, dije, me voy a morir. No quería terminar la Biblia entonces de leerla, para que no se muera. Y mira, y luego vino a mi mente, no, ¡pum! Me fui a un diccionario. ¿Qué significa la palabra consumado? Y cuando leí consumado, perfecto. O sea, Dios quiere perfeccionarnos. ¿Y cómo? Conociendo su palabra. Y conforme conozcas su palabra, Dios va a dar tratos con tu vida. Dios va a presentar muchas cosas, te va a permitir muchos momentos difíciles, bonitos, de todo, porque es un trato. Entonces, ¿por qué? Porque a través, tú sabes, de la lucha, de las pruebas, que aunque parezcan malas, son parte de la vida cristiana, pero a través de eso, Dios te va enseñando. Claro. Como dice la Escritura, toda obra para bien, ¿no? Hermano, y desde ahí, entonces entendí y dije, Dios mío, mira. Entonces, yo entendí de que era la voluntad de Dios, ¿no? Y eso me iba confirmando más de que no estoy por estar en este lugar, como dijiste hace un momento, a veces por emoción o por cualquier otra circunstancia, sino ahora yo estoy 100% seguro de que ha sido Dios que me llamó. Porque aparte de eso tuve otra experiencia que de repente en algún otro momento te lo voy a contar. Qué tremendo, ¿no? El cristiano puede recibir sueños y muchos de los cristianos sí reciben experiencias por sueños. Es más, algunos son bautizados en su sueño. Amén. Y se levantan hablando en lenguas, ¿no? Entonces, amén, son experiencias que cada cristiano también tiene y cada cristiano puede contarlo también. Nuestra hermana Andrea Chapoñán nos está viendo, que Dios lo bendiga. Santo. Nuestra hermana, nuestro hermano Eric de la Pradera también nos está viendo, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Victoria Villasís, que Dios les bendiga. Nuestra hermana Andrea Chapoñán dice, grande y maravilloso es el Señor Jesucristo, dice nuestra hermana Andrea, que Dios le bendiga. Y a todos los hermanos les invitamos a que puedan compartir esta transmisión. Hoy además tenemos un culto misionero aquí, ¿no? Amén. En Elvira García. Sí. Así que todos ustedes están invitados. Estamos ubicados en la esquina de Manuel Arteaga y Vicente Russo, y el culto estará comenzando 7:30, así que todos ustedes están a tiempo a que puedan llegar aquí a la casa del Señor. Las experiencias del cristiano, hermano, ¿cómo es que el cristiano desde niño puede recibir experiencias? El niño puede recibir tal vez, o puede sentir la presencia del Señor. Muchos hermanos subestiman la edad y dicen, no, este niño simplemente por emoción tal vez llora, o simplemente por emoción lo ven danzar a un niño y dicen, no, este niño se hace, ¿no? Es un niño que ha visto a un hermano, una hermana, y lo repite. ¿Cómo es que el Señor habla mediante su palabra y dice que desde muy niños puede el Señor escogerlos? Sí. El Señor en alguna ocasión reprendió a sus discípulos cuando los niños se le acercaban, pero el Señor dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es que nuestro Dios no tiene molde. Nuestro Dios no tiene molde. Dios no tiene preferencias por alguien. Dios ama a todo el mundo y Dios quiere salvar a toda la humanidad. Y si está toda la humanidad, ahí están incluidos los niñitos, claro, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, ¿verdad? Entonces, hermano, el trato de Dios es indefinido. Lo que pasa es que, hermano, en algunos casos puede que suele pasar,
Pero en realidad, hermano, los niños, digamos así, son más abiertos para la cosa de Dios, son como más puros y son las personas que más rápido pueden acercarse al Señor. Amén. Entonces, también hay tratos para ellos. Por supuesto que sí. Si Dios nos cuenta desde que somos engendrados, Claro. ya somos una vida. Desde ahí el Señor ya nos tiene en cuenta. Es más, el Señor nos conoce de mucho más antes. Sí, y hermano, o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo llegué a los, me imagino yo, 8 años, usted que me ha visto, o 9 tal vez, y recibí experiencias de niño, ¿no? Ahora, ¿desde qué edad ya en este tiempo se considera que un niño puede seguir tal vez santo o tal vez puede seguir con una mente limpia, se puede decir, ya que los tiempos han cambiado y ahora desde muy niños ya los escuchamos hablar lisuras, lo vemos hacer cualquier cosa? Entonces, ¿se puede tener una edad tal vez para decir, este niño simplemente por tener esta edad y por no tener maldad en su mente, pues si se muere se va al cielo, ¿no? ¿Se tiene una edad tal vez en el cristianismo o no hay una edad? Bueno, la Biblia no fija edad, pero yo creo que es desde que tiene la conciencia del uso de razón. ¿Me entiendes? Porque, como tú mismo lo has dicho, ahora los niños están más avanzados. Claro. Dicho sea de paso, yo tengo una nietita que recién en el diciembre, el mes pasado, del año pasado, ha cumplido 2 añitos. Te puedes imaginar que ahora esta máquina celular, entre sus travesuras ya la maneja. Cuando quiere llamar, por ejemplo, ahorita me ha llamado mi hija, sale de su trabajo, la recojo, entonces ella ya sabe dónde las llamadas y como yo le tengo foto, ella dice, Ana, le hace en la fotito y hace donde está la llamada Le llama. y llama. Ayer llamó a mi nuera, a la esposa de Fran, y mi esposa había olvidado el teléfono. Pero, ¿qué te digo? Dios, una persona está en su estado de pureza mientras está en su inocencia. Porque cuando ya el niño comienza a razonar, entonces es ahí donde ya hay que comenzarle a enseñar. ¿Qué? Desde antes, ¿no? Siempre hablarle, siempre, pero con más ímpetu, porque esas criaturas son más fáciles que puedan desde más pequeñito poder recibir, recepcionar la palabra de Dios. Y como te digo, todavía con mucho mayor peso si es que el papá o la mamá o en el ambiente donde se mueve son cristianos, ¿no? Porque no solamente va a escuchar de palabra, sino que la criatura va a ver con el ejemplo. Amén. Claro. Entonces, el niño como que ya desde que tiene tal vez una edad apropiada, el niño piensa ya qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, entiende qué cosa es lo bueno y lo malo, y es a partir de ahí que también el Señor, con lo poco que sabe, lo podrá juzgar también, ¿no? Hermano, nos está viendo nuestro hermano Manuel Dávila también, líder aquí de los músicos, que Dios le bendiga, nos comenta a través de YouTube, ya que estamos también en vivo a través de YouTube, a todos los hermanos que están en Facebook, nuestro hermano Charles también nos está viendo, Dios le bendiga, probablemente desde su trabajo, compañero de batalla, probablemente desde su trabajo, ¿no? Ya que trabaja hasta las 6, me parece, 6, 7 de la noche, así que Dios le bendiga. Estamos terminando, hermano, este hermoso programa, hablando de las experiencias del cristiano. Yo me acuerdo que aún en la adolescencia, cuando usted pasaba con su moto por ahí por la canchita de la Napo, y yo lo veía, en la adolescencia yo ya podía experimentar, y lo veía usted y decía, yo no estoy yendo a la iglesia y estoy mal delante de Dios, ¿no? Entonces simplemente por verlo, y es así, el niño desde que recibe una experiencia con el Señor, muchas veces lo vemos a los niños durmiendo, lo vemos a los niños correteando tal vez por ahí, pero el niño un día recibe una experiencia,
Y entonces esa experiencia lo marca para siempre, ¿no? Lo marca, exacto. En lo que haga en la adolescencia, en lo que haga en su juventud, en lo que haga en su adultez, tenga una familia o no la tenga, siempre ese joven o ese señor o señora se va a acordar cuando fue niño, cuando recibió esa experiencia, ¿no? Es por eso que usted nos decía que el niño siempre está más apto a poder recibir ese tipo de experiencias, ya que su corazón es más puro, más abierto, ¿no? Palabras finales, hermano, para este bonito programa, hablando de las experiencias del cristiano. Cuán importante es que el cristiano siempre busque continuamente experiencias y que no se conforme con las experiencias del año pasado, del mes pasado, de la semana pasada, sino que continuamente siga buscando esas experiencias del Señor. Amén. Bien, para todos los jóvenes que nos puedan escuchar a través de este precioso programa Cartas Abiertas, para el joven cristiano, yo le digo, hermano, que tenemos que, y para todos los hermanos en general, tenemos que hacer conciencia realmente de la vida que llevamos. Amén, ser conscientes de que lo que llevamos no es simplemente una religión, sino es una realidad que se trata o de vida o de muerte. Yo creo que, como en esos países que están ahorita en guerra, yo creo que si a uno lo ponen al frente en una guerra, entonces uno es consciente de la realidad que está viviendo. Y si estoy en una guerra, pues no me voy a abandonar, no me voy a echar a la larga, no me voy a preocupar, porque sé que estoy en una guerra que Claro. al mínimo descuido me pueden eliminar y yo no quiero morir. Eso es en una guerra física. Pero esa guerra física en el cristianismo es una guerra espiritual, con la diferencia que si el enemigo te mata, o sea, te separa de Dios, porque esa es la muerte espiritual, tú sigues viviendo y físicamente, pero espiritualmente ya estás muerto. Ahora, si uno cae en ese estado, tú no sabes si puedes volver a tener la oportunidad o no. Yo recuerdo, hermano Sebastián, yo tuve una mala experiencia también. Cuando en una ocasión yo escuché una prédica a un pastor y estaba dando, hermano, el sabio consejo que al cristianismo hay que vivirlo de verdad y que al mínimo descuido el enemigo te puede robar, te puede sacar del camino, y es más, dijo, muchos nunca volverán. Y yo, hermano, subestimé esa palabra. Y yo dije, pero ¿cómo que muchos no volverán? Pero sí es fácil, decía yo. Lo que tengo que hacer es leer Biblia, ir al templo, orar y me restituyo. Pero no es así. Porque no es a voluntad de uno, Claro. es a voluntad de Dios. Sí, en el tiempo de Dios, además, ¿no? Y en el tiempo de Dios. Entonces, eso es lo que debemos de tomar conciencia. Y los jóvenes sé que pasan una etapa muy difícil. Amén. Como todos los podemos pasar. Pero si usted se agarra de la mano del Señor, haciendo conciencia de la vida real que uno lleva, entonces, hermano, Dios nunca nos va a soltar y siempre nos va a dar esa victoria. Y siempre te vas a mantener en el camino y vas a ser de mucha bendición para tu familia y en el medio donde te rodees. Amén. Por eso, a seguir adelante, hoy tuve, hermano, la bonita experiencia de poderle compartir a un joven de 24 años. Mira, hermano, lo que está pasando en la juventud. Un joven de 24 años ya se había separado de una esposa anterior y le había dejado 2 hijos. Y ahora estaba con otra chica que también tenía un hijo. Pero ¿qué pasa? Que esta chica lo había dejado, que tenía un hijito, lo había dejado. Y ahora él estaba que lloraba y le cruzaba por la mente o eliminarla o tantas cosas, y él lloraba. Y él llegó así a mi casa, desconsolado. Yo nunca lo he conocido, pero un hermanito
me llamó y me dijo: hermano, tenemos un jovencito y queremos para que usted haga una oración. Amén, tráelo. El acto de servir. Entonces, hermano, dejamos de trabajar, esperamos y comenzamos a conversar. Pero antes, para que él se arrepienta, la persona tiene que conocer, y comencé a hablarle de la realidad espiritual, de hacerle entender del peligro que el ser humano corre. Le sacaba textos bíblicos, lo hacía leer a él mismo, sus lágrimas corrían. ¿Te das cuenta? Sí, me decía. Ahora, mira lo que dice la Biblia. Y comencé a interrogarle, le digo: y esta chica, la primera, la mamá, ¿cuántos hijos? 2 hijos. ¿La has dejado? ¿Quién lo dejó? Yo la dejé. ¿Y ahora estás con otra? Sí. Entonces le saqué Gálatas, capítulo 6, versículo 7 creo que es, donde dice: no os engañéis, todo lo que siembra el hombre, eso cosecha. Le digo: esa mujer que tú abandonaste, ¿sabes cuántas lágrimas botó? Esos niños que tú dejaste, ¿sabes cuánto sufrieron? Mira lo que dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que ¿entiendes esto? Sí, me decía. Y lloraba, varón. Sí, me decía. Todo lo que el hombre siembra cosecha, le digo. Pero cuéntate por feliz, porque Dios, le digo, Dios te está dando la oportunidad en este momento. No por mí, porque yo no soy nada. No por el hermano que te ha traído, porque no es nada. Es Dios, le digo, que ha tenido misericordia de ti y te ha puesto al hermano y él te ha traído hacia mí. Ahora vamos a orar. Pero ahora le saqué vuelta Romanos 10:9. Pero ahora le digo, mira lo que dice aquí: que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Él lo leyó. Hay que confesar, hay que hablar y hay que creerlo. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Sí, me dijo. Cierra tus ojos. Hicimos la oración del arrepentimiento. Mire cómo está la juventud, hermano. ¿Te das cuenta? Jovencito de 24 años con 2 compromisos. Y todavía le saqué ahí en Corintios, capítulo 6, 1 Corintios también, donde habla sobre, amén, el adulterio, la fornicación y todo. Y él era eso. Le digo: ¿ves? ¿Estás o no estás en rebeldía contra Dios? Sí. ¿Lo reconoces o no? Sí. Entonces, hermano, hicimos una oración. Yo sé que lo hizo con todo su corazón y para la gloria de Dios. Amén. Yo sé que el Señor ha hecho su obra en él. Vamos a seguir orando. Hemos traído su nombre para seguir orando. Y qué lindo, hermano. Por eso, como dice la Escritura: joven, acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y no esperes que vengan los días malos en los cuales tú digas: no tengo en ellos contentamiento. Amén. Un saludo para todos nuestros hermanos. Gracias, hermano. Hoy estuvimos con nuestro hermano Orlando Reyes, diácono de aquí, obrero en el anexo de 9 de octubre. Nos hemos gozado con cada uno de ustedes. Saludamos a nuestro hermano Charles, quien nos dice: bendiciones, hermano Orlando Reyes, grande bendición en la obra de Dios. Adelante, mi hermano. Dice nuestro hermano Fran Reyes: también me gozo. Muchos saludos para todos y saludos para nuestro hermano Orlando Reyes. También dice nuestro hermano Fran hasta Lima. Que Dios le bendiga. A nuestra hermana Mariela y a todos por allá. Nos gozamos con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, de que se hayan podido conectar el día de hoy, y con nosotros será probablemente hasta la otra semana en un nuevo programa de Cartas Abiertas. Gracias a todos ustedes. Estarán quedando por aquí unos códigos de Yape y PayPal. Si es que usted quisiera apoyar la obra del Señor, pues bienvenido será cualquier apoyo que usted nos quiera brindar. Amén. Que Dios les bendiga a todos y con nosotros será hasta la otra semana. Bendiciones.